Para todos los que no me conocen, me presento, mi nombre es Claudio Hornig, yo soy psicobioterapeuta, experto en biodescodificación, también tengo estudios y máster en lo que es psicoterapias como la logoterapia o la terapia sistémica o la terapia psicoterapia, poder atender pacientes, ¿ok? Me dedico a la atención de pacientes con terapias no tradicionales, con terapias complementarias o alternativas, algunas bastante novedosas como la biodescodificación, que es mi sustento hoy día para poder expresarles y comentarles a todos ustedes lo lindo que ha sido para mí poder aprender novedades, porque debo decir que son muchas cosas novedosas. Para mí, en principios, era una certeza entender que de alguna manera habían emociones que no provocaban ciertas enfermedades, y es bastante notorio, lo vivirán ustedes, por ejemplo, viví una situación de nervios o de miedo, me provocó un dolor de cabeza, me hinché de colon, tan cosas que uno de alguna manera va como normalizando porque lo va aprendiendo que el cuerpo, que tu cuerpo en especial, porque uno lo vive primero con uno, ¿no? Que tu cuerpo en especial se manifiesta de alguna manera, vivo una emoción y después se manifiesta corporalmente de una u otra manera. Aló. Pero debo decirles que no a todos nos pasa lo mismo, pero sí es una certeza que son las emociones las que provocan las enfermedades. Desde la biodescodificación, la descodificación biológica, desprogramación mental, hay un montón de distintos términos para entender estos postulados que vienen originados desde una nueva ola de medicina alternativa que se vivió dentro del año 85 al 95 aproximado, dentro de los psicoterapeutas que habían de moda, digamos, en Alemania y en Francia. ¿Okay? Ellos lograron acuñar un término que se llamó la nueva medicina germánica, que entendía y habían encontrado postulados científicos para comprender y entender que cuando uno vivía una situación de alto estrés o de alta emocionabilidad, esa información quedaba improntada en el cerebro y lograron encontrar en escáneres sin método de contraste, lograron encontrar la respuesta de decir, ¿sabes qué? Esta emoción que viviste, que fue una emoción muy fuerte, que fue una emoción de alto nivel de estrés, provocó este cambio a nivel cerebral. Y ese cambio a nivel cerebral, con toda una explicación muchísimo más profunda de la que les estoy dando yo, ellos la identificaron como un posible foco de una enfermedad futura. Y con mucho acierto, desde esos años en adelante, han ido dándose cuenta cómo esa nueva información a nivel cerebral, que lograron demostrarla a través de un escáner sin resonancia, de los escáneres que hacían antiguos, sin método de contraste, perdón, que después se generaba un cáncer, o se generaba un Alzheimer, o se generaba una enfermedad. Depende de la emoción vivida, depende del nivel de estrés vivido, pudiera entonces ser un potencial foco de la activación de una enfermedad. Eso quiere decir que cambia nuestro paradigma completa y absolutamente. Tenemos que entender entonces que la emoción es lo primero. Eso es un postulado hiper recontra mega y absolutamente vanguardista. Muchos psicólogos, científicos y médicos están encontrando y están recomendando terapias de liberación emocional, o de encontrarse uno en un ambiente más tranquilo, o de meditar, o de hacer yoga, o de hacer reiki, un montón de terapias que ellos han incorporado dentro de sus recomendaciones médicas o científicas o psicoterapéuticas como una forma de entender que el cuerpo a través de esas técnicas de alguna manera libera las emociones. Todavía no he encontrado un médico que lo dé como certeza, pero por lo menos ya hay un gran camino avanzado donde estos profesionales, como les decía yo, psicólogos, científicos o médicos, que son a los que uno acude cuando uno se siente mal,
biológicamente, cuando uno tiene un colon irritable, cuando uno tiene un cáncer, un lupus, o la enfermedad que sea, o una cojera inclusive, uno se acerca a un médico y ahora los médicos están dando esa recomendación. O te están explicando o te están preguntando, bueno, ¿cómo es tu vida? Tu vida, estás muy nerviosa, estás estresada, estresado, y están encontrando en eso entonces una respuesta. La verdad para mí como psicobioterapeuta es entender que la emoción está primero, ¿ok? Primero se genera una emoción, después se genera una enfermedad. Entonces, si vemos una retrospectiva o lo vemos absolutamente al revés, podemos ser capaces de hacer la fórmula distinta. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Tenemos entonces el resultado, que es la enfermedad. Si ya tenemos la enfermedad, podemos entender o podemos llegar a concluir cuál fue la emoción, cuál fue el evento vivido de alto nivel de estrés, de alto nivel de impacto para mí, que provocó esa enfermedad. ¿Y qué puedo hacer cuando ya tengo identificado entonces el evento preciso? Hacer cualquier tipo de terapia de liberación emocional. Lo que pasa es que el cerebro, y aquí hay una cosa bien interesante, y yo voy a hablar mucho desde la biología, ¿ok? La biología y los conocimientos biológicos y las certezas biológicas son las que sustentan esta terapia que realizo que se llama biodescodificación. Hay una certeza biológica de cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro y todas las células de nuestro cuerpo tienen infinita capacidad de almacenaje de información. Cada una de nuestras células es un pequeño pendrive, es una pequeña célula o una pequeña tecnología biológica que tiene por objetivo sobrevivir, generar una descendencia más o menos parecida y almacenar información. Tres funciones vitales e importantes, cada una de todas nuestras células de nuestro cuerpo y todo el conjunto de nuestras células que forman nuestro cuerpo entero y nuestra vida, tienen entonces esas tres características fundamentales. Cada una de nuestras células siempre va a buscar sobrevivir. Por ende, nuestra necesidad básica es sobrevivir. Toda célula tiene como objetivo también generar una descendencia más o menos parecida. En eso recae también en nosotros como una necesidad básica el dejar una descendencia más o menos parecida. ¿Ok? No se relaciona directamente con los hijos, se relaciona con dejar una huella, se relaciona con dejar un legado, se relaciona con dejar entonces una descendencia, una forma de hacernos un poco más eternos, que nuestra experiencia se traspase desde mi vida a la vida de otro, ¿ok? Y la tercera cosa importante, que es la que los científicos están incorporando hoy, es que toda célula tiene capacidad de almacenaje de información. Por eso ya se está diciendo, y muchos traumatólogos y muchos, sobre todo deportistas de alto rendimiento los científicos que los ayudan, de traumatólogos, kinesiólogos, están diciendo mucho que que la musculatura tiene memoria, cosa que es suena muy divertida, ¿no? ¿Cómo el músculo va a tener memoria? Pero es un poco así, y no solo los músculos, todas nuestras células tienen memoria, porque tienen capacidad de información. Eso quiere decir que si en nuestra infancia, por ejemplo, nosotros fuimos muy deportistas, podemos tener hoy 60 años, 70 años, y si recobramos algún tipo de rutina deportística, nuestra musculatura se va a ir adecuando muchísimo más rápido en ese caso que en otro a esta nueva forma de vida porque ya tiene esa memoria de que pasó años ejercitándose, por ejemplo, en el caso de un deportista de alto rendimiento. Se les hace a los deportistas de alto rendimiento o a cualquier deportista muchísimo más sencillo, aunque hayan pasado 40 años o 50 años, recuperar una rutina deportística porque los músculos tienen memoria. Y no solo los músculos, nuestro cerebro tiene memoria y todas nuestras células tienen memoria. ¿Ok? Si estoy hablando en chino, me pueden interrumpir. Yo no soy de esos que
que les gusta dar después espacio para preguntas. Si se les genera una pregunta, abren micrófono, me preguntan. Si nos desviamos un poco del tema, no importa, ¿ok? Así que siéntanse con la absoluta libertad de preguntar todas las dudas que vayan teniendo, ¿ok? Entonces, como cada una de nuestras células tiene capacidad de almacenaje de información, por ende, entonces tiene memoria, por ende, entonces recuerda, ¿cierto? Por ende, entonces no solo recuerda, sino que también tiene la capacidad de proyectarse, porque basado en la información que tiene entonces cada una de las células la capacidad, aunque sea una capacidad intuitiva, de saber hacia dónde va, de saber lo que va a pasar después, porque al tener una información, uno tiene la capacidad entonces de poder proyectar lo que va a pasar, concluir lo que va a continuar pasando si ciertos factores se mantienen más o menos iguales. ¿Ok? Pero, y aquí hay un pero importante, si todas se tienen capacidad de información, quien gestiona esa información es nuestro cerebro. ¿Ok? Y nuestro cerebro pareciera una biomáquina fantástica, fabulosa, que los científicos hasta hoy en día ni siquiera entienden a grosso modo realmente cómo funciona. Pero es una máquina muy básica. Déjenme decirles que nuestro cerebro, si bien es maravilloso, sobre todo en términos de la cantidad enorme de información que logra gestionar en milimétricos segundos, el cerebro funciona de manera súper básica. Por ejemplo, nuestro cerebro no tiene la capacidad de discernir si lo que está viendo, observando, escuchando o viviendo es verdad o es mentira. Nuestro cerebro no tiene esa capacidad. Por eso, cuando vemos una película de terror, efectivamente logramos asustarnos, por ejemplo. Pero sabemos que es una película, sabemos que hay actores que le están pagando para hacernos creer esa situación. Si sabemos y tenemos conciencia de que lo que estamos viendo es una mentira, es una ilusión, ¿con qué sentido entonces nos dejamos engañar? No es que haya un sentido, es que simplemente nuestro cerebro no tiene la capacidad de poder discernir qué es lo que es real o qué es lo que es virtual. No la tiene. En Harvard, en la Universidad de Harvard, en los años 90, se hizo un experimento súper vanguardista en esa época. Se agarró a un maratonista famoso, y se le pidió que corriera una maratón, que era su habitual, sin mayor esfuerzo. Una vez llegado a la meta, se le hicieron análisis de sangre, análisis de sudor, palpitaciones, todos los análisis médicos que se les ocurrieron, sobre todo los niveles hormonales, ¿ok? Del minuto exacto cuando él ganaba esa maratón y cruzaba la meta. Eso quiere decir, él hacía el esfuerzo físico, corría X cantidad de kilómetros, ganaba, le ganaba a sus competidores, cruzaba la meta e inmediatamente después de cruzar la meta se le hacían estos análisis médicos. ¿Ok? Insisto, cantidad hormonal, de flujo hormonal, palpitaciones y un montón de temas médicos. ¿Ok? Por otro lado, contrastaron esta información con el mismo deportista un día que no tenía maratón en una oficina con todo cubierto y todo cerrado, y le pidieron que él recordara lo vivido en esa maratón de hace tiempo atrás. Se recordara corriendo, recordara cada una de sus emociones, sus sensaciones, recordara los compañeros que él iba dejando atrás, recordara esa sensación de ganar, recordara lo que él recordaba al minuto de cruzar la meta. Y cuando él recordó el minuto de esto de cruzar la meta y de haber ganado esta competencia, en ese minuto, de nuevo le hicieron exactamente los mismos análisis médicos.
teniendo como hipótesis que no iba a haber una mayor diferencia. Lograron comprobar esa hipótesis. Si bien no existía la palpitación, no había el aceleramiento del corazón propio del haber estado corriendo kilómetros, por ejemplo. La temperatura corporal no era la misma, pero sí el mismo flujo hormonal. Sí la misma cantidad de azúcar en la sangre. Y sí la misma cantidad de un montón de otros antecedentes, con lo que estos científicos lograron comprobar entonces que para el cerebro no existe la diferencia entre un recuerdo o entre algo que realmente se vivió. Por ende, no existe la diferencia entre lo que es virtual, entre lo que estoy observando pero no estoy viviendo, o lo que sí estoy viviendo. Tampoco entonces para nuestro cerebro existe la diferencia entre el sueño y la vigilia. Para nuestro cerebro, y esta fue la gran conclusión de estos científicos, nuestro cerebro vive en un eterno presente. Qué poético suena eso, vivir en un eterno presente. Es muy bonito entender entonces que nuestro cerebro, que es quien gestiona todas nuestras emociones, vive entonces en este eterno presente. Entonces, ¿cómo le hacemos entender a nuestro cerebro que nosotros vivimos el día y la noche, que vivimos cosas que son un sueño, pero que no son verdad, que vemos una televisión que no es nuestra vida, pero sentimos que es parecida a la nuestra? Un montón de incongruencias que vamos sintiendo en la vida que nuestro cerebro, entiéndalo así, lo vive como una sola realidad. Entonces, para nuestro cerebro, entre vivir un divorcio y estar conversando sobre el divorcio de mi mejor amiga, por ejemplo, que es ella la que está viviendo la situación de divorcio, no yo, no hay mucha diferencia, porque para el cerebro de esta amiga, ¿cierto? Nosotros estamos ahí tomándonos un cafecito con una amiga, tratando de ayudarla porque está viviendo este periodo difícil. Para nuestro cerebro también estamos viviendo esa realidad, porque nuestro cerebro está viviendo en ese eterno presente. Quizás no de manera tan profunda, pero basta y sobra para poder entonces gatillar ciertos conflictos que teníamos ocultos y pudiera esa situación generarnos una futura enfermedad. ¿Me entienden? Pero también en ese eterno presente hay un eterno recurso. Eso quiere decir que si nosotros nos imaginamos lo que nosotros queremos lograr, si nos proyectamos A ver a lo que si ya. queremos lograr, por ejemplo, sin haberlo logrado aún, sin haberlo vivido aún, nuestro cerebro va a estar concluyendo que nosotros ya ganamos esta batalla, ya ganamos esta meta, ya cruzamos la meta. Es una de las bases fundamentales de la descodificación biológica. Ocupar entender que nuestro cerebro, por más que tenga una capacidad de almacenaje de información gigantesca, es bastante simple. Eso quiere decir, si se está cruzando mi gato, lo vamos a presentar ya que se cruza, él es el Minincho, es mi gato que siempre se cruza en la terapia, que ahí está pidiendo cariño. Claudio, Marce, te quería mencionar que tú puedes silenciar los micrófonos de los demás, porque se te sí, corta a veces sí, el audio cuando estás hablando y se conecta con otro. es verdad, vamos a hacerlo si es de imperiosa necesidad, ¿ok? Entonces, recordar esta capacidad básica que tiene el cerebro. Eso quiere decir, primero, y esto se los digo como tips, y aunque me voy a alejar un poco del tema que hoy día nos convoca, porque hoy día nos convoca entender cuáles son las emociones que sí pudieran ser potenciales generadores de enfermedad y cómo poder liberarnos de ellas. Ese es el tema, ¿no? Aunque nos vamos a desviar un poquito, me parece interesante poder dejarles este tip porque esto sirve para la vida, ¿ya? Eso quiere decir que si nuestro cerebro vive en ese eterno presente, ocupemos esa herramienta maravillosa de conocimiento que estamos teniendo hoy.
¿Queremos lograr algo? Visualicémonos lográndolo. Tenemos tanta mala costumbre por las malas experiencias que hemos vivido, porque las cosas no nos han resultado, que siempre nos ponemos en el peor de los escenarios. Bueno, les aviso a todos los que teníamos, porque yo era de esos, teníamos esa costumbre de ponernos en el peor de los escenarios, como para asegurarnos, ¿no? Porque en lo personal, y esto puede que a ustedes les haya pasado o no, yo era de esas personas que prefería ponerme en el peor de los casos. Prefería analizar cualquier situación o cualquier cambio y viendo siempre los probables problemas para poder adelantarme a esos problemas. No pensaba en ese minuto con las herramientas que en ese minuto tenía, que por lejos era lo más inteligente que podía hacer. Pucha, que equivocado estaba. Cuando aprendí descodificación biológica me di cuenta de lo equivocado que estaba. Porque lo único que estaba consiguiendo en ese minuto no era hacer un análisis exhaustivo, no era ser más ejecutivo con el cambio que quería proyectar en mi vida. Lo que le estaba presentando yo mismo a mi cerebro como el gerente de operaciones, yo le estaba presentando a mi gerente de operaciones una realidad pésima, una realidad que yo mismo no quería vivir, pero la estaba viviendo en ese minuto que yo la analizaba. Yo estoy viviendo esa realidad, ese peor de los casos. Y no es que uno se haga el loco, ¿ah? Por supuesto que hay veces donde tenemos que analizar. La clave de compra. Si quiere la misma de antes, la cambia. Ya, cualquiera. Vamos a hacer lo que Marce me había recomendado, ¿no? Así que ¿Cuatro números? 4 números ahora el verde. Si el sistema se la acepta, te va a pedir reingresarlo. El verde nuevamente. Ahí los acabo de dejar muteados a todos, pero cuando cualquiera quiera hablar se desmutea, o sea, le aprieta el botoncito al micrófono que está ahora con una rayita roja para poder hablar. Y si no, me hacen así, me hacen alguna seña para yo entender que está todo funcionando, ¿ok? Entonces, seamos más coach con nuestro cerebro. Entendamos que nuestro cerebro es nuestro gerente de operaciones, y si bien hay minutos en la vida donde es necesario analizar los datos fríos y ser más racional, una cosa es ser racional y otra cosa es proyectar en nuestra vida lo que realmente queremos proyectar. Para proyectar realmente lo que queremos proyectar, tenemos que vivir y recuperar el empoderamiento y recuperar la capacidad de vivir el evento y cómo queremos vivir ese evento. Y en último caso, prueben, chicas y chicos. En último caso, simplemente dense el beneficio de la duda. Claudio está súper loco con todo lo que está diciendo, de verdad. Tómenlo o déjenlo, pero dense la oportunidad de practicarlo, aunque sea una vez. Créanme que cuando realmente llega ese evento de la vida, por ejemplo, no sé, un juicio, por ejemplo, algo que tiene una fecha y una hora establecida, que de repente nos provoca nervios y un montón de emociones, permítanse en un evento así que tiene una fecha de vencimiento clara, proyectar el mejor de los casos, no el peor de los casos. Permítanse vivir esa decisión de ese juez como el mejor de los escenarios. Y créanme que la realidad empieza a cambiar. Esto ya empieza a funcionar un poco como de manera mágica. Pero como somos co-creadores energéticamente de toda la realidad que estamos viviendo, sí somos capaces de cambiar. Sí somos capaces de cambiar. Porque, insisto, donde cada una de todas nuestras células tiene capacidad de información, por ende tiene capacidad de recordar, también entonces tiene capacidad de proyectar, por ende tiene capacidad de regenerarse. Todo nuestro sistema óseo, cada una de todas las células de nuestro sistema óseo
tiene una capacidad de regenerarse en 7 años. Si lo piensan, no es tanto. En 7 años se regeneran todas y absolutamente todas las células del sistema óseo de nuestro cuerpo. Y déjenme decirle que es el único sistema que se demora más, porque es el estructural. Las neuronas tienen la capacidad de regenerarse en 1 mes. Hay tantos científicos, sobre todo contrarios al uso de los estupefacientes, las drogas y las adicciones, que muchos han postulado que las neuronas se mueren, que cada vez quedamos con menos neuronas, que cuidado con eso, cuidado con el alcohol, cuidado con la droga. Yo no estoy en contra de lo que hayan dicho esos científicos, pero están un poco equivocados con respecto a entender que las neuronas sí tienen la capacidad de regenerarse. Y de hecho, todo el sistema nervioso tiene la capacidad de regenerarse, y es el sistema que más rápido se regenera de todos. En 1 mes ya uno recupera la capacidad de regenerarse en toda orden de cosas del sistema nervioso. Es el que tiene la capacidad más rápida de regenerarse. ¿Ok? Entonces podemos recuperarnos de una adicción, por supuesto que sí. ¿Fue una adicción de 20 años y se me murieron todas las neuronas? No. Y aunque quede una, esa una puede volver a poblar tu cerebro entero, en la medida de que tú le ofrezcas el ambiente adecuado. Y ojo con esto que voy a decir, que también es otro tip, también nos estamos alejando un poco del tema, pero insisto, me parece súper importante que lo sepamos todos. Si el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, sea cual sea la enfermedad, el síntoma o el estado emocional que estemos viviendo, sea cual sea, el cuerpo sí, así como generó la enfermedad, así como generó el síntoma, así como generó la situación, nuestro cerebro tiene la capacidad de gestionar al revés. Eso quiere decir, tiene la capacidad de gestionar la autosanación correspondiente o el antídoto correspondiente a la situación que estemos viviendo, sea cual sea. Así como tomaste la determinación de tener una vida en pareja compleja, violencia intrafamiliar quizás, también siempre tienes la opción de dejar esa pareja, de comenzar una vida nueva y de poder regenerarte. Eso es a nivel emocional. Así como nuestro cerebro gestionó como lo mejor que podíamos hacer con la información que él tenía, generó, por ejemplo, un cáncer, un lupus, un colon irritable, un tumor, un ovario poliquístico, por ejemplo. Así como nuestro cerebro entendió que con la información que tenía, lo mejor que podía hacer era ese síntoma o esa enfermedad, también nuestro cerebro tiene la información del antídoto, de poder resolver y poder hacer que la enfermedad, el síntoma o el estado que estamos viviendo entre en una etapa de remisión. Pero, y aquí es un gran pero, siempre en el ambiente adecuado. ¿Qué es un ambiente adecuado? Es el descanso, es sentir paz. Hay un concepto muy interesante que no lo acuñé yo como terapeuta, lo acuñó otro terapeuta bastante reconocido que se llama Jean Guillaume, un francés, también psicobioterapeuta, que él habla de la coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca para él, y por eso lo voy a citar, es entender que nuestro corazón funciona como un gran sensor. Si X situación que queremos vivir o X decisión que queremos tomar en nuestra vida nos provoca que nuestro corazón se acelere, cuidado ahí. Cuidado ahí. El sensor se activó. Porque nuestro cerebro siempre va a priorizar el estar en paz y en calma. Nuestro cerebro, ¿sabían ustedes que nuestro cerebro no aguantaría gestionar más de 2 horas de extrema felicidad?
Todos nosotros, me imagino, hemos dicho, oh, no, queremos estar felices, contentos, radiantes en la vida, estar ahí muertos de la risa a la orilla del mar, como me toca vivir a mí ahora, que es una decisión maravillosa que tomamos en familia, vivir aquí frente al mar, ¿cierto? Pero así como nuestro cerebro no aguantaría gestionar más de 2 horas un alto nivel de estrés, si han vivido alguna situación de alto nivel de estrés, ya a la segunda hora uno se agota, no puede más, necesitas descansar, necesitas sentarte, tomar agüita, estar más cálido, empieza a funcionar todo nuestro sistema parasimpático, bajan los niveles de adrenalina y nos obliga nuestro cerebro a descansar, a estar en un estado de paz, por más estrés que se viva. Si es una situación más extrema aún, nos desmayamos, nos da un sueño terrible o cualquier otra situación de esa índole. Asimismo con la felicidad, que sería el otro extremo. Nuestro cerebro tampoco tiene la capacidad de vivir una extrema felicidad. No podemos estar saltando, riendo y ahí estar arriba de la pelota todo el rato, como dicen ahí en los idiomas de las adicciones, estar ahí arriba de la pelota más de 2 horas, porque nuestro cerebro tampoco lo toleraría. Porque funciona nuestro sistema simpático nervioso que nos hace estar más atentos, más alertas y nos hace convertirnos en superhombres y supermujeres. Cuando hemos vivido, por ejemplo, un accidente y somos capaces de salir del auto, levantar el auto, agarrar a la guagua, sacarla del incendio, con unas capacidades extraordinarias, en esos minutos con adrenalina nos convertimos en superhombres o en supermujeres, o sea, sin lugar a dudas. Pero pasan las 2 horas y empezamos a sentir los dolores, empezamos ¿por qué? Porque baja el nivel de adrenalina, empieza a subir el sistema del cortisol, empezamos a sentirnos inflamados y un montón de cosas porque empieza a actuar nuestro sistema parasimpático, que es el antídoto a esos altos niveles de adrenalina. Entonces nuestro cerebro, perdón, se me lenguó la traba, nuestro cerebro prioriza el estado de paz. Por ende, y esto se los dejo como tips, cualquier decisión que quieran tomar a futuro en su vida, decisión importante, algún cambio, cambiar de trabajo, vender una casa, comprarme algo, qué sé yo, cualquier decisión que ustedes consideren importante, ocupen el concepto de la coherencia cardíaca. Si esa determinación les provoca el estado de paz, de tranquilidad, o es en pro a encontrar esa paz y esa tranquilidad, su cerebro les va a dar así, les va a poner el dedito para arriba. Les va a decir, fantástico Marcela, fantástico Beni, fantástico Carola, esto sí nos sirve y sí voy a dejar entonces que esto opere, que esto funcione. Pero si nos provoca el más mínimo nervio, la más mínima sensación de incomodidad, o, ojo aquí, la sensación de excitación, de, ¡ay, sí, fantástico, no, hagámoslo! Maravilloso. Tu cerebro no va a dejar que eso pase. Y ojo, que tener al cerebro de enemigo no se lo recomiendo. No, porque es capaz de hacerte quebrar una pata, es capaz de distraerte justo en una situación X y caerte de la escalera, provocar cualquier accidente doméstico que son súper usuales, que sucedan. Sí, el quemarse mientras uno cocina, saca la comida del horno y te pasas a quemar las manos. Cualquier accidente doméstico también está regulado y gestionado por nuestro cerebro. Uno llega y dice, no, pucha, que estaba distraído, claro, ok. ¿Y quién provocó que estuviéramos distraídos? Nuestro cerebro. Porque podemos no haber comido nada en todo el día, pero reservas de azúcares tenemos y tenemos de sobra, los que estamos un poquito más gorditos. Entonces, no es por falta de azúcar. Por ejemplo, se nos genera un desbalance de azúcar porque tenemos diabetes o cualquier otra situación. Resulta que hemos llevado una dieta fantástica, parejita, hemos sido súper disciplinados y se nos desordena el tema del azúcar igual y tenemos que descansar o nos mareamos un montón de cosas. Eso es nuestro cerebro gestionando lo mejor que puedes hacer en ese minuto. Y en ese minuto tu cerebro gestionó y entendió que lo mejor que puedes hacer es tomarte un respiro y descansar.
no continúas lo que estabas haciendo. Hagámosle un poco de caso a nuestro gerente de operaciones, por favor. Si por algo lo tenemos ahí y es él el que tiene toda la información, no nosotros. Nosotros juramos y perjuramos que tomamos excelentes determinaciones porque calculamos bien, porque vimos los costos, porque me tincó, porque me encantó este chico, me enamoré de este chico. Pero ¿realmente sabemos de qué nos estamos enamorando? Nosotros no lo sabemos, nuestro nivel de conciencia a la hora de tomar determinaciones no traspasa más del 10 o el 17%. Más del 80% de una decisión que tomamos la tomamos a nivel inconsciente, con información que no sabíamos que teníamos, pero sí la teníamos. Este chico se parece a mi papá, este chico me recuerda a mi padrino que fue tan bueno en mi infancia, también tiene cumpleaños en noviembre, la gente de noviembre me cae bien, también es rubio, me tincan los rubios. Saca una cantidad de información en menos de medio segundo que es gigantesca. Y nosotros, con la soberbia de humanos que tenemos, juramos que con ese 10 o 17% estamos tomando por lejos la mejor determinación que tomamos en la vida. Ojo, de una determinación, más del 80% de la información que nos llevó a tomarla es información que tenemos en nuestro inconsciente. Es así como más del 80% entonces de una enfermedad se gestiona a través de información que nosotros no tenemos consciente. Por eso tampoco es tan sencillo poder hablar y hacerles entender cómo es esto que las emociones provocan la enfermedad. Porque una vez que tenemos la enfermedad, no es tan sencillo poder recordar o volver a sentir cuál es esa emoción en específico que me provocó la enfermedad que estoy viviendo hoy. Porque por lo general normalizamos la situación. Por lo general, donde ya lo vivimos, donde ya sobrevivimos, es como, pucha, sí, me dolió hoy, incluso me puede seguir doliendo. Hay tantas situaciones que vivimos en nuestra primera infancia. Nuestra primera infancia es un estado tan especial. Hasta más o menos los 14 años de vida, más o menos los 14, o sea, no tan chicos, ojo, no estamos hablando de una primera infancia, estamos hablando de una segunda infancia, cuando ya nos convertimos en adolescentes, cuando ya empiezan a funcionar más las hormonas sexuales. Antes de todo eso, fuimos una esponja de las emociones de papá y mamá, donde nosotros aprendemos todo de nuestra mamá, porque vivimos en ella, vivimos dentro del útero de ustedes, las que son mamá, hasta más o menos los 7 años aprox. Toda situación que nos sucede es la gestión del cerebro de ese infante, pero basado en la información emocional de lo que le está pasando a la mamá. De los 7 años hasta más o menos la adolescencia, todo lo que a esos preadolescentes les sucede en términos de enfermedades, situaciones, problemas o conflictos, es la gestión del cerebro de ese niño, pero basado en la información del papá o la imagen masculina presente. Claudio. Ojo al tiro, pero déjame terminar, Marce. Sí. Ojo con esa diferencia, porque por más que me digan que el papá no está presente, que nunca estuvo, o que ese niño desconoce su origen, porque hay casos así, o casos de adopción, por ejemplo, recuerden el 80% de información inconsciente que tenemos. Ese niño, por más adoptado que es, sabe y tiene información de cuál es realmente su origen, y se le produce una incoherencia fatal cuando no se hace consciente esa información. Marce, cuéntame. ¿Tiene relación esto entonces como cuando dicen que las enfermedades son hereditarias? O sea, como que te autoprograman. Sí y no. ¿Ya? Lo que pasa es que sí porque es correcto, O sea, toda información es heredada. Toda información es heredada, ¿ok? Pero, por ejemplo, cuando vas al médico te dicen, te va a dar esto porque esta enfermedad es hereditaria. Entonces, no, sí o sí. No.
Por eso era así, pero no tan así, ¿ya? Ya. Porque tú puedes tener esa información. Todos nosotros tenemos la información de todo lo que a nuestros ancestros les sirvió para poder sobrevivir. Esa es nuestra herencia emocional, que se traduce en una herencia genética. Todo ese código genético, todo ese ADN que los científicos recién ahora están descubriendo para qué sirve, y ojo, descubrieron un alto porcentaje de ADN basura, que le llaman ellos hoy en día. Terrible concepto para mí, pero en fin, así le llaman, ADN basura. Eso quiere decir que es el ADN que para ellos como que no tiene utilidad o no le han encontrado la utilidad desde los mecanismos que están ahora analizando. Bueno, no es ADN basura, es toda la información que a nuestros ancestros, papá, mamá, abuelos, bisabuelos y todos para atrás, les fue útil para sobrevivir. Esa es nuestra herencia. Por eso les partí diciendo, cada célula tiene 3 funciones en la vida: sobrevivir, dejar una herencia o dejar un sustituto, o dejar un hijo, digamos, más o menos parecido, y poder contener información. El ADN son esas 3 cosas juntas. Es la información, toda la información que a cada uno de nuestros ancestros les sirvió para sobrevivir, ¿ok? Que nos es heredada y que se traduce en términos de información. Todos nosotros entonces contenemos la información de nuestros ancestros, pero no únicamente se traduce en que yo me enfermo porque una enfermedad es altamente hereditaria o no. Cuando los médicos dicen que una enfermedad es hereditaria, es porque hay un porcentaje, porque hay una matemática de decir que ciertos factores le pasó a papá, le pasó a mamá o le pasó a alguno de los ancestros, de alguna manera, en matemáticas, en porcentaje, esto se repite. Eso es lo que los doctores dicen cuando hay un antecedente hereditario. Lo único que te están diciendo es que la estadística dice, las matemáticas dicen que es probable que esta situación se repita. En términos desde la psicobioterapia, desde la descodificación biológica, entendemos que todos tenemos la información de nuestros ancestros. Pero todavía faltan claves, todavía faltan otros eventos que vivamos, que efectivamente vivamos, que hagan que esa información cobre importancia y se manifieste como la enfermedad o se manifieste como otra forma de solución de eso. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Estoy hablando chino. Así como lo hizo Marce, chicas y chicos, me interrumpen nomás cuando tienen una duda, ¿ok? Entonces, simplemente es información. Esa información no necesariamente se traduce como una enfermedad. Por eso, por ejemplo, una pareja de gemelos, de mellizos o de hermanos con poca diferencia de edad, por eso uno se enferma y no necesariamente el otro se enferma. Y ambos tienen la misma información de sus ancestros. Entonces es per se información. Toda enfermedad, sobre todo las enfermedades más graves, las que a uno le preocupan más, ¿no? Hablemos de enfermedades raras o hablemos de cáncer, hablemos de lupus, hablemos de SIDA, hablemos de hipertensión inclusive, cosas que son más habituales, pero que son un poquito más graves. Eso quiere decir que no hablemos del dolor de cabeza, que pudiera ser más simple, o de una alergia, que pudiera ser más simple, ¿no? Toda enfermedad no solo tiene una raíz emocional. Mucha de esta nueva información que anda rondando de muchos terapeutas habla así, bueno, es que si tienes ira le va a afectar al estómago. Si sientes impotencia le va a afectar a los músculos. No es tan directamente así ni la única raíz. Por ejemplo, para que nosotros empecemos a guardar más grasita y a vernos más gorditos, que a todos nos afecta un poco, sobre todo la cultura que estamos viviendo hoy, necesitamos a lo menos de 6 a 8 conflictos emocionales distintos
para que esos 6 o 8 conflictos emocionales distintos en conjunto le hagan entender al cerebro, ¿sabes qué? Lo mejor que puedes hacer es empezar a guardar esta grasa porque el ambiente está complicado. Está complicado, hay que empezar un proceso de guardar grasa porque pudiera venirse un periodo de escasez. Son 6 a 8 conflictos distintos. En el cáncer más o menos lo mismo, para que se genere un cáncer. Entonces, por ejemplo, ¿se me va a provocar un cáncer después que me divorcié? Porque fue un divorcio difícil, porque de verdad fue el tema de mi vida. No necesariamente. Puede que sea justo el conflicto que falta para generar esta fórmula de varios conflictos que en conjunto nuestro cerebro decide que la mejor solución para solucionarlos todos, este paquete que se armó, es generar esta enfermedad como solución, que es una enfermedad más grande, más grave, o una adicción, o una depresión, o una ansiedad. Todo trastorno de comportamiento también, digamos, bipolaridad, cuadros ansiosos, crisis de pánico, también no es solo una raíz emocional. No es solo porque tuve la mala experiencia de que me violaron cuando chico, no es solo porque tuve la mala experiencia de tener padres separados y el divorcio de mis padres fue terriblemente dramático, no solo porque vivimos violencia intrafamiliar. Los conflictos que generan enfermedades son conflictos puntuales, no es el estado de la vida. Eso también es súper importante. Tuve una infancia difícil, pucha, lo lamento, lo siento mucho, la verdad es que mi experiencia terapéutica, y me incluyo también como persona, todos tuvimos una infancia más o menos difícil. Pero esa infancia difícil no me provoca la enfermedad. Lo que me provoca la enfermedad es un caso puntual. Es que a los 14... Claudio, Espérame, Stephanie, un poquito. Es que a los 14 años, por ejemplo, me sentí ultrajado antes de llegar al colegio porque me asaltaron. Y no solo eso, sino que después a los 20 también estaba entrando a la universidad, empezó a perseguirme un cabro, un pato malo, pero alcancé a escaparme. Segundo conflicto. Y es ahí como se va sumando y se va generando una fórmula que en conjunto este conflicto más este otro conflicto, que cada uno fue puntual y específico, se genera entonces como gestión de nuestro gerente de operaciones que la mejor solución después del último que vivimos es mejor generar una enfermedad, un trastorno de conflicto, un trastorno de comportamiento, perdón. Es mejor generar una depresión. Ojo, y te doy al tiro el pase de Stephanie. Ojo que toda enfermedad, esto va a ser un poquito controversial que lo escuchemos, pero por favor, yo creo que estamos todos aquí con el ánimo de aprender. Toda enfermedad, todo síntoma, se los voy a decir más calladito porque para que sea un secreto, para que sea un secreto entre todos nosotros, porque no sé si les va a gustar escuchar esto. Toda situación conflictual, toda enfermedad siempre nos trae un beneficio. Sí, nos vamos a poner un poquito malillas para poder entender esto. Sé que nadie, y aquí me voy a poner un poco más serio, ¿no? Sé que nadie quiere enfermarse, por supuesto que nadie quiere enfermarse, pero en este alto porcentaje inconsciente que tenemos, muchas veces, la verdad, siempre, una enfermedad tiene un beneficio. Siempre tiene algo bueno. De repente con eso nos cuidan más, de repente con eso logramos la atención de esa persona que hace rato que nos dejó de atender. Siempre logramos algo, siempre hay un beneficio. No es fácil descubrirlo. No es fácil descubrirlo, pero nuestro gerente de operaciones, que es nuestro cerebro, esa es su base. Cuando se genera una enfermedad, siempre prevalece un beneficio. Quizás estoy cansada o cansado de trabajar. Si me enfermo, voy a agarrar unas licencias largas y con eso descanso. Insisto, no es una información, no es una conclusión que uno llega a buenas y a primeras a sacar esa conclusión. Pero siempre hay un beneficio.
de las crisis de pánico, de las depresiones, de las ansiedades, del cáncer, de la caspa, del dolor de muela, de la situación que sea, del accidente doméstico, siempre hay un beneficio. Si nos ponemos a pensar con un poquito de picardía, vamos a darnos cuenta de inmediato qué es lo que logramos con que esto pasó. Logramos que el marido, que la mujer esté más atenta, logramos vacaciones, logramos que nuestro hijo mejor se vaya, porque nos tiene chatos de estar ahí en la casa, pegados ahí 30 años y siguen ahí mamando de la teta de la mamá. Siempre hay beneficio. Siempre hay beneficio. Stephanie, cuéntame. Bueno, con lo último que estabas hablando, me recordó la primera clase que te escuché, que hablabas de la raíz de las enfermedades. Y comentabas de que para crear la enfermedad tendrían que ocurrir de 2 a 3 sucesos, y el último es donde si tú no solucionabas el conflicto, ahí venía la enfermedad. Justamente en esa masterclass, que es cómo se generan las enfermedades, que las invito a todas y a todos a revisar las masterclass antiguas. Les cuento que todas van quedando subidas, van quedando grabadas y van quedando subidas en el canal de YouTube que encuentran bajo el nombre de Dr. Alidio. Ahí pueden suscribirse de manera gratuita y el mismo sistema de YouTube incluso les va avisando cuando voy subiendo nuevo material. En esa clase que recuerda Stephanie, hablamos de cómo se generan las enfermedades. Y se lo voy a volver a repetir porque es bien interesante. Para que se genere una enfermedad tenemos que haber vivido un conflicto con alto nivel de estrés, pero vivido con 5 características que son fundamentales. Son fundamentales para que, si se cumplen exactamente las 5, se impronten a nivel cerebral, o sea, nuestro cerebro las deje guardadas como un conflicto y que pudieran ser potenciales generadores de enfermedades futuras, porque es como un bingo. Es como un bingo. Tengo una situación conflictiva y nuestro cerebro lo guarda como un bingo. Cuando logramos la palabra completa, se genera entonces una gran solución, que es una enfermedad quizás un poquito más grave o un poquito más compleja en su tratamiento, pero siempre en pro a solucionar ese paquete de situaciones problemáticas que vivimos. Bueno, el evento especial y específico para que se genere una enfermedad debe cumplir con 5 características. Haberse vivido de manera inesperada, haberse sentido sin solución, no habiendo podido expresarlo, habiéndolo vivido en soledad. Me falta uno. Me falló la memoria, perdón. Habiendo sido inesperado, habiéndolo sentido sin solución, habiéndolo sentido sin expresión, habiéndolo vivido en soledad y habiéndolo vivido de manera dramática. Ahí estaba el quinto. Cuando vivimos una solución de manera dramática, inesperada, sintiéndola sin solución, sintiéndola sin expresión y además habiéndola vivido en soledad, tienen que cumplirse esas 5 características para que nuestro cerebro entonces comprenda y genere una red flag, genere ahí una alerta. Y te dice en ese minuto el cerebro, compadre, esto lo solucionas en esta jornada. Recuerden que es nuestro gerente de operaciones. Entonces de repente se pone como jefe así medio brujo, ¿no? Te dice, compadre, si usted no soluciona esto en las próximas 12 horas, yo lo voy a dejar aquí registrado en su hoja de vida y va a ser la primera cruz de este bingo que usted, cuando logre la palabra completa, se va a generar una enfermedad. Tenemos que haberlo vivido con esas 5 características. Vivirlo en soledad, ojo con eso, porque podemos estar en nuestro curso, en el colegio, podemos estar en nuestro trabajo, repleto de gente y haber vivido una situación en soledad también. Por ejemplo, los abusos laborales que muchas veces son presenciados por nuestros compañeros de trabajo, nosotros nos quedamos calladitos, nos quedamos ahí un poquito temerosos o no, ni siquiera un poquito, sino que en un estado de pánico.
Y en esa situación, por ejemplo, por más que estamos rodeados de gente, estamos viviendo esa situación en soledad, ¿ok? Sin expresión es que no tengo la capacidad en ese minuto de poder expresarlo. Fue tanto el nivel de impacto que no tengo la capacidad de expresarlo. Sintiéndolo sin solución. No tengo la capacidad de poder solucionarlo ahora, en ese minuto, no tengo la capacidad. Vivirlo de manera inesperada es que me pille de sorpresa. Eso de repente es muchísimo más difícil de poder manejar. Ese factor me parece, y esto es una opinión muy personal, que de la única manera que podemos manejarlo, por ejemplo, es en las situaciones cuando estamos cuidando a nuestros padres o nuestros abuelos de alguna enfermedad y de alguna manera estamos esperando que la muerte llegue porque ya nos damos cuenta que es lo mejor que puede pasarle. Es el único caso donde me parece que podemos enfrentarnos a una situación dramática, pero que de alguna manera decidimos vivir esa situación dramática porque igualmente es la mejor de las soluciones. Manejar lo inesperado me parece que es por lejos lo más difícil, porque la vida es así, la vida nos llena de sorpresas, de repente tenemos accidentes, de repente pasan cosas, de repente pasan cambios. Por eso la meditación y el yoga o las terapias energéticas nos ayudan muchísimo justamente para manejar este factor de, comillas, lo inesperado. Porque cuando uno está más en su centro, o la religión también, ojo, acá yo no exculpo a la religión por años nos mantuvo en una situación de religiosidad, de espiritualidad, que hoy en día estamos tan falta de esa espiritualidad. De alguna manera yo no voy aquí criticar a las religiones. Me parece que las religiones y todas, porque me he dado el permiso de ponerme turbante, de vivir en religiones distintas como la India. Yo ocupé mucho tiempo turbante, túnica, hice mis prácticas de yoga, estuve también en iglesias evangélicas, mi señora tiene la tradición del Opus Dei, así que el cristianismo lo vivimos ahí mucho tiempo como corresponde, las misas de las 8 de la mañana y todos esos rituales que terminan siendo rituales bien bonitos de vivir porque nos llenan de espiritualidad. ¿Ok? Cuando uno vive esa espiritualidad de la forma que sea, nos permite estar más centrados en nosotros mismos. Cuando estamos más centrados en nosotros mismos, las distintas cosas en la vida no nos pillan tan de sorpresa. Por ende, a través de eso logramos un poco desactivar este factor de sentir una situación inesperada. Porque en último caso, los que son más religiosos entienden que bueno, si Dios les dio esta prueba, por algo será. Y créanme que ese argumento es bien válido, es bien recontraválido, es bien recontraválido. Desactivamos ese factor. De los 5, es cosa que desactivemos uno. Es cosa que logremos desactivar uno, para que entonces no se genere a posterior una enfermedad basado en ese hecho de alto nivel de estrés. Cuando hablamos de las emociones también son bien básicas de vivir. De hecho, existen solo 5 establecidas dentro de la psicología moderna. La felicidad, la tristeza o la pena, el miedo, el asco y la sorpresa. Yo sé que los dos últimos no son tan fáciles de entender, estamos más acostumbrados de hablar de la rabia, estamos más acostumbrados a hablar de la pena, de la felicidad, ¿para qué decir? El sentimiento del asco es una situación bien particular, porque desregula nuestro sistema hormonal, porque hace que actúe todo ahí el sistema. Para los que tienen diabetes, los conflictos del asco están bien ahí arraigados. Y a la sorpresa yo le llamaría de otra forma, hablaría más de la impotencia. Las situaciones que se vivieron de manera sorpresiva y nos dejaron sin la capacidad de acción. Sentimos impotencia. Me emputece, me van a perdonar aquí, para los que son chilenos saben perfectamente lo que estoy diciendo. Una situación que me emputece no es una rabia, es impotencia.
Me siento impotente frente a algo que es muchísimo más grande. ¿Ok? Ahora, no toda la rabia genera enfermedad, no toda la pena genera enfermedad. No toda la felicidad, por ende, tampoco genera enfermedad. Ni todo asco genera enfermedad, ni toda impotencia genera enfermedad. ¿Ok? Perdón. Estos 5 sentimientos, cuando uno los vive, tienen que cumplir con estos 5 requisitos que Stephanie me recordó de la clase, de una de las clases anteriores que dimos de los miércoles anteriores. ¿Ok? Toda situación puede traducirse en alguno de estos 5 sentimientos. Se los voy a explicar de otra manera. Tenemos nuestro cuerpo biológico, hecho de huesos, piel, musculatura, tejido conjuntivo, sistema nervioso, nuestro cuerpo biológico. Tenemos nuestra mente también. Tenemos nuestro cuerpo espiritual o nuestro mundo espiritual, o desde la psicología hablar de nuestro mundo emocional. Cuando una situación, cuando un sentimiento logra traspasar, comillas, estos 3 cuerpos y logra, comillas, penetrar de alguna manera a nuestro cuerpo biológico, esa situación es altamente, tiene la capacidad de somatizarse o de generar enfermedad, en la medida de que cumpla estos 5 requisitos que les comenté. ¿Ok? Entonces, no es la rabia propiamente tal que genera una enfermedad, porque no toda rabia genera enfermedad. Porque los sentimientos son sentimientos y la capacidad de almacenaje de información que tienen todas y cada una de nuestras células se traducen en sentimientos. O, dicho de otra forma, el lenguaje por el cual habla nuestra célula o el lenguaje de la información que tiene cada una de nuestras células es el lenguaje de la emoción. La emoción es la única que es capaz de traspasar nuestro campo espiritual, nuestro campo emocional, nuestro campo mental, nuestro campo biológico. Nuestro cerebro entonces escribe nuestra historia, nuestros recuerdos y nuestras proyecciones a través de los sentimientos. Y hay una diferencia sustancial entre una emoción y un sentimiento. Ojo ahí. Y como cada evento es específico, nosotros tenemos el deber de preguntarnos a nosotros mismos, ok, ¿rabia de qué? ¿Pena de qué? Porque cuando sentimos pena, no sentimos pena por todo. Cuando sentimos felicidad por una situación en específico. O quizás por varias situaciones, pero varias en específico. Nos sentimos felicidad por todo. Entonces tenemos que ser muy claros y muy específicos. ¿Siento pena de qué? Siento pena, por ejemplo, de sentirme solo. O siento rabia de sentirme solo. O siento impotencia de sentirme solo. O siento asco de sentirme solo. No es tan raro eso. En casos de violaciones, por ejemplo, el asco o de abusos es algo que se ve de manera muy habitual. Entonces, una cosa son los sentimientos que algunos, si cumplen estas 5 características que quedaron ahí expuestas, pudieran ser generadores de enfermedad, y otra cosa son estados. Cualquier enfermedad, cualquier conflicto es un estado. Uno no siente frustración. Uno está en un estado de frustración. La frustración es algo que decimos sentir, porque claro, nos sentimos frustrados, y uno se expresa así, puta, perdón, me salió un garabato. Nos sentimos frustrados, ¿ok? Pero la frustración per se no es un sentimiento, es un estado.
Nos sentimos ansiosos, obvio, nos sentimos ansiosos, se nos acelera el corazón, nos mareamos, se activa todo un proceso de sudoración en el cuerpo, hay una serie de reacciones biológicas cuando estamos en un estado de ansiedad. Pero nosotros no sentimos ansiedad, nosotros estamos en un estado de ansiedad. La depresión también es un estado. ¿Puede provocarnos pena la depresión? Sí, pero es una pena en específico. La depresión per se es un estado emocional que muchas veces nos provoca pena, pero también nos provoca estar en un estado más maníaco. Es un estado. Entonces, ojo con esta diferencia. ¿Y saben por qué les pongo tanto hincapié en que ciertas situaciones son un estado y otros son un sentimiento? Porque cuando estamos viviendo un estado de ansiedad, un estado de frustración, un estado de sentirme poca cosa, un estado de, qué sé yo, el estado que a ustedes se les ocurra. Podemos preguntarnos, dale Marcel, pero déjame terminar, porfa. Podemos preguntarnos, entonces, ¿qué es lo que siento cuando estoy en este estado? O cuando estoy en este estado, ¿cuál es el sentimiento que estoy sintiendo? Y ahí vamos a llegar al meollo del asunto. Esta ansiedad en particular que me dio entrar a un lugar que había mucha gente desconocida, por ejemplo. Este estado de ansiedad, cuando estoy en este estado de ansiedad, me da impotencia. ¿Ok? Impotencia entonces ¿de qué? Impotencia de sentirme desprotegido, por ejemplo. La desprotección o la desvalorización también es un estado. Cuando estamos, entonces, lo voy a volver a reiterar, en un estado, siempre va a haber un sentimiento detrás de ese estado. Y esa es la piedra filosofal. Esa es la clave. El sentimiento es la clave. Y cuando llegamos al sentimiento, cuando llegamos al meollo de ese asunto, nos vamos a dar cuenta que ese sentimiento traspasa todos los cuerpos, traspasa mi espiritualidad, traspasa mi mentalidad, traspasa mi emocionabilidad y traspasa también mi cuerpo biológico. Nos vamos a dar cuenta con esa piedra filosofal que no solo ese evento, que no solo ese estado nos hace sentirnos así, sino que llevamos mucho tiempo sintiéndonos así. Que ese estado solo nos está demostrando, nos está poniendo a nuestra disposición una información valiosísima para poder sanarnos. Ese estado de frustración, ese estado de ansiedad, ese estado de pánico, por ejemplo, que el pánico no es lo mismo que sentir miedo, nos está brindando la información para poder sanarnos. Porque cuando nos damos cuenta que el pánico nos hace sentir rabia por sentirnos solos, por ejemplo, ese es el meollo del asunto. Entonces lo que te pasa es que a ti te da rabia estar solo. No es otra cosa. No son los pájaros, no son que me está yendo mal en el colegio, no son el jefe malo, es que te sientes solo. Punto. Y ese sentirte solo te provoca rabia. Otro tips por ahí, siempre, detrás de la rabia hay una gran pena. Eso ya es un tips de experiencia terapéutica nomás. Las personas que son rabiosas, las personas que sienten impotencia, se van a dar cuenta que el meollo de su asunto es siempre una gran pena. ¿Ok? Entonces, Marce, cuéntame. Quería preguntarte en relación a lo que has estado hablando, un ejemplo. Mi papá le diagnosticaron depresión endógena. Y yo siempre lo vi tomar muchas pastillas. Y se las tomaba muy mal también. Entonces yo siempre tuve miedo de tener lo mismo que él. Y justamente nos dijeron, bueno, a ustedes es probable que les pase porque su papá tiene depresión endógena. Por eso delante te hice la pregunta.
es posible que yo me haya programado o yo me pudiese programar con toda esa información y caiga en este estado de depresión. Sí y no. Porque te recuerdo lo que estaba comentando antes. Eso es solamente información. ¿Qué información, como mucha, puede ser utilizada a tu favor o puede ser utilizada en tu contra? Yo he visto, después de experiencias, por ejemplo, de hombres o mujeres que vivieron extrema pobreza, he visto gente que después de eso son grandes empresarios y nunca más han vivido esa pobreza, o he visto personas que continúan viviendo esa pobreza. Nunca hay un término medio. Y ahí sí que hay una clave importante, Marce. Frente a una información, sea cual sea, hay solo dos alternativas. O se copia, que en tu caso sería, tengo también depresión endógena como mi papá, o se hace algo absolutamente distinto. Y entonces me evoco y pongo todas mis fuerzas a hacerlo distinto. A estudiar quizás, a interiorizarme en terapias alternativas, a convertirme en terapeuta, a vivir una vida saludable, a ser deportista, cualquier solución basada en esa misma información. Entonces la información es una nomás, la información no tiene ni de bueno ni de malo, es solamente información. Pero cómo nosotros tomamos esa información o las determinaciones que tomamos basados en esa información, ahí sí son solo dos extremos. O copiamos y lo hacemos exactamente igual, o lo hacemos en extremo distinto. Y nos diferenciamos completamente de ello. Y ahí se van a dar cuenta que con una sola información simplemente vamos tomando siempre dos determinaciones. O copiamos lo mismo o somos distintos. Si somos distintos, después nos vamos a ver en otra encrucijada. O volvemos a copiar eso distinto que hicimos o lo seguimos haciendo distinto. Y ahí se va generando un entramado que es todo lo que en otras técnicas se habla de nuestro libre albedrío. Que nuestro libre albedrío tampoco es tan generalizado como en las religiones nos han enseñado. No es que nosotros como humanos tengamos el libre albedrío, que es una cosa tan metafórica y tan poética que suena. La verdad es que estamos bastante condenados. Condenados siempre o a repetir o a hacerlo distinto. ¿Te contesté, Marce? Ok. Sí, muchas gracias. De nada. Con todo esto expuesto, chicos, yo me voy a comenzar a despedir sin antes mencionarles, comentarles que todos los que quieran estudiar descodificación biológica estamos prontos a generar una nueva inscripción para la cuarta generación de terapeutas que voy a estar liderando junto a otros profesionales de excelente data. Es una formación en descodificación biológica que dura 5 meses, son hartas horas de estudio, pero donde te conviertes en terapeuta en descodificación biológica, puedes desde la primera semana ya estar atendiendo también tus propios pacientes. No solo es una terapia para poder ayudar a otros, sino que por sobre todo es una terapia para poder ayudarse a uno mismo y después poder acompañar en el proceso de devolvernos a nuestro bienestar, ¿ok? Todos los que quieran información me pueden enviar un WhatsApp a mi número de teléfono, que lo voy a exponer ahí en el chat. Lo voy a escribir ahora de inmediato. Es el más 569-31266317. Cualquier información que quieran del diplomado, se las puedo enviar ahí. Cualquier información y los que quieran recibir terapia, también voy a estar felices de poderlos acompañar al retorno de su salud también. Esos son los mensajes publicitarios correspondientes porque entenderán que también es mi trabajo. ¿Ya? Otra cosa, ¿alguna duda, alguna consulta de lo expuesto hoy? Vamos a dejar estos últimos 5 minutitos para poder conversar sobre su experiencia o poder solucionarles alguna
duda que tengan. Así que dejo el micrófono abierto para quien quiera tomarlo y comentar su experiencia. Muchas gracias, Maybel. Ahí Maybel me estaba escribiendo en el chat. Muchas gracias. Sí, todos los días miércoles, les aprovecho de recordar hasta que alguien agarre la valentía de querer agarrar el micrófono. Todos los días miércoles se están generando estas masterclass, siempre con distintos temas, ¿ok? Siempre desde mi experiencia terapéutica, que por sobre todas las cosas se habla de la descodificación o la desprogramación de la información que estaba contenida en nuestro cerebro, ¿ya? Si quieren Claudia, proponer... Priscila tiene levantada la mano. ¿Quién? Pero que hablen nomás, yo no veo las manos levantadas. Hablen nomás, chiquillas o chiquillos, quien quiera hablar. Hola, Claudia. Priscila, cuénteme. Ya. Una duda. Cuéntame. Cuando se habla, por ejemplo, de que recibimos esta información, ¿cierto? A veces esta información la recibimos de parte. ¿Qué define el que uno reciba la información de la mamá o del papá? Porque no siempre, como una enfermedad o algo, como decía Marce, tiene que ver con los dos, sino que con uno solo. Te entiendo, Priscila, te entiendo perfecto, sobre todo para las personas que han estudiado más transgeneracional o constelaciones familiares, es una duda bien recurrente porque son dos terapias que revisan siempre la información ancestral para entender lo que nos está pasando ahora. O puede haber sido sin duda una duda absolutamente viable después de la conversación que hemos ido teniendo. Lo que pasa, Priscila, que todo esto es multifactorial. Es un poquito más complejo que solo y únicamente eso. La información tanto de papá o de mamá es información que tenemos, sí o sí. Puede que no se demuestre, puede que no se manifieste, puede que yo soy súper parecida a mi mamá biológicamente, tengo los ojos de mi mamá, tengo la nariz de mi mamá, tengo la forma del pelo de mi mamá, no tanto de mi papá, pero no por esa diferencia voy a tener menos información de mi papá. La información es exactamente la misma. Pero ¿qué es lo que hace que una información se active y se active como enfermedad? O se manifieste como una experiencia de vida, o se manifieste a través de esta seguidilla de decisiones que son parte de nuestro libre albedrío. Eso es lo que es multifactorial. Porque ojalá fuera solo eso. No es solo eso. Hay tres grandes focos por los cuales nosotros obtenemos información que no es necesariamente nuestra. Una es la transgeneracional, que es la que estamos hablando, o sea, la información, sobre todo la información de sobrevivencia que tienen, que nos es heredada como un regalo para que tú puedas sobrevivir basado en la experiencia que yo tuve. Otro gran foco de información es lo que se llama el proyecto sentido. El proyecto sentido son todas las proyecciones y lo vivido por papá y mamá, inclusive un año antes de nuestra gestación. Toda esa información, cuando uno, por ejemplo, genera un nuevo ser vivo, cuando uno tiene un hijo, ese hijo va a contener mi información inclusive de un año antes de ese hecho. Haya estado yo con la mamá o no, haya sido soltero, haya tenido 1000 parejas me haya decepcionado del amor de mi vida y después tuve una aventura y desde esa aventura nace un hijo. Ese hijo de esa aventura va a tener la información de mi enamoramiento, de mi amor de mi vida, de esa persona que, por ejemplo, me abandonó. ¿Ok? Ese es otro gran foco. Entonces comprenderán que muchos de nosotros tenemos información de nuestros padres en su estado de soltería. Cosa interesante, súper interesante, porque a futuro muchos de los que tienen esa información se generan estos amores difíciles, estas situaciones complejas o estos amores imposibles, ¿ok? Basados en esa información. Otro mundo de esta información es lo que la mamá nuestra vivió en su periodo de embarazo.
Y después de eso, recién nosotros nacemos y todavía estamos regidos por la emocionabilidad que tiene mamá y papá. Entonces nuestro proceso de independencia o de empezar a generar experiencias que realmente sean nuestras, que realmente hayan sido vividas en carne propia, en primera persona, recién comienza después de todo eso. Entonces es como que naciéramos ya con el vaso medio lleno. Entonces de repente toda esa información conflictual de todos estos tres mundos diferentes hacen que solo nos falten, por ejemplo, 2 eventos importantes para que se genere una enfermedad. Y ahí da lo mismo si esto viene del papá o de la mamá. Nos tenemos que hacer cargo de esa información que se activó simplemente. Porque nuestro cerebro, tu cerebro, Priscila, decidió que esa enfermedad que se estaba manifestando, basado en la información que tenía tanto de papá, de mamá, del proyecto sentido, del embarazo y de nuestra primera infancia, decidió que entonces esa enfermedad es la mejor solución para solucionar este paquete conflictual. ¿Se entendió, Priscila? Perfecto. ¿Alguna otra duda? Marce, ¿todavía ha levantado la mano, parece? ¿No? No, Ok. perdón, me vinieron a interrumpir, ya sabes quién. Ningún problema. ¿Alguna duda, chicas y chicos? Si no, para ya comenzar a despedirme, ¿ok? Unos últimos alcances, dudas, comentarios. Claudio, Stephanie. ¿algún libro o algo así como para meterse más en este mundo de la biodescodificación? En este minuto no me atrevería a recomendarte un libro. Ya tengo uno en mente, pero no me acuerdo bien, y te soy sincero, no me acuerdo bien del título. Pero escríbeme a mi WhatsApp y yo te doy la información, ¿ok? Ya. De minuto, sí. Primero que todo, obviamente, dejarlas invitadas a las próximas charlas, masterclass que se vayan dando. Yo soy súper dadivoso con los conocimientos. Me encanta que todo el mundo aprenda, independiente que puedan pagarlo, no pueden pagarlo. Para mí eso no hay diferencia. Es simplemente información que yo tuve la suerte de obtener y me encanta poder repartirla al que le sirva y al que la pueda difundir, fantástico. Tienen todo el permiso también para comentarle a sus contactos, invitar a sus amigas, amigos, familias a las nuevas masterclass que hayan. Siempre son gratuitas, ¿ok? Otra cosa es la formación para terapeutas, que esa por supuesto que tiene su costo, comprenderán que es lógico, este es mi trabajo, ¿ok? Y las terapias también tienen su costo, lógicamente es mi trabajo, ¿ya? Entonces me comienzo a despedir, chicas y chicos, un abrazo enorme, dejarlas también y dejarlos invitados a que me colaboren en ideas, en nuevos temas que les gustaría que trabajemos, ¿ya? Yo siempre trato de agarrar, digamos, o poder expresar los temas que pudieran ser más generales, más culturales, ¿no? Pero si quieren que tratemos un tema en específico, la otra vez me hablaban de la fibromialgia, por ahí lancé varios videos sobre eso, o sobre la obesidad, lo que quiera, o sobre las parejas, los amores tóxicos, las relaciones. Hay tantos temas que podemos trabajar, que podemos ir aprendiendo en conjunto, ¿ok? Jocelyn, ahí lo leí, ¿ok? Las enfermedades autoinmunes, quizás podríamos hablar de las enfermedades autoinmunes ahí que me están proponiendo el lupus. Lo que sea, propónganme, yo voy a estar feliz de poder ahí hacer un listado de los que ustedes consideren más importantes y lo vamos trabajando, lo vamos exponiendo en futuras masterclass, ¿ok? Muy buenas noches, muchas gracias por la asistencia. Fue una linda asistencia la de hoy. Les voy a pedir si quieren y pueden prender su cámara, las que no, porque voy a sacar una fotito ya para subirla a las redes sociales, a la historia de lo lindo que fue esta clase de hoy. Así que ahí pueden sonreír las que quieran o los que quieran y salió la fotito. Ok. Un abrazo enorme, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muy Gracias bien. a ti. Tengan buenas noches. Chao, chao. Gracias, Chao, Claudio. chao, chao.